Inapropiado. Capítulo 9. Donde tú estés. Dentro del apartamento, Tae-eun dejó la caja de terciopelo sobre el velador después de acostar a Seo-hee en la cama. Ella aún seguía llorando. Mientras la miraba, Tae-eun no intentó forzar el anillo en su dedo ni presionarla para obtener una respuesta a su propuesta. Simplemente se sentó a su lado y le acarició el cabello hasta que sus lágrimas comenzaron a calmarse. Lo pensaré. Eso fue todo lo que Seo-hee había logrado decirle, que consideraría casarse con él, y cuando él intentó concretar aquella respuesta vaga, Seo-hee evitó su mirada, frustrando por completo su intento. ¿Vas a sopesar todas las posibilidades? No es así, le había dicho ella apresuradamente, y es que el matrimonio no se trataba solo de ser felices juntos. Seo-hee quiso decirlo, pero apenas logró tragarse esas palabras, porque de hacerlo habría significado mencionar a su madre, Min Jeonjin. Él, como siempre, parecía leer su mente y no la forzó a decir más, simplemente se inclinó y besó su frente. Y al día siguiente su suegra la sorprendió con un «Pensé que nunca responderías». Seo-hee se quedó inmóvil, todavía con el teléfono pegado al oído. Su expresión se endureció y sin darse cuenta apretó con más fuerza el aparato. «Soy Min Jeonjin. Estoy en el estacionamiento de la Fundación de Arte donde estás. ¿Podríamos vernos un momento?» Seo-hee no supo qué responder. «No tomará mucho tiempo. Por favor, dame solo un poco de tu tiempo», insistió, y esta vez ella no pudo negarse. Poco después, el chofer que había llevado a Min Jeonjin ya se encontraba afuera del auto mientras las dos mujeres hablaban dentro de este, y después de un largo silencio, Jeonjin fue la primera en hablar. «Ha pasado tiempo. ¿Cómo has estado? He oído que te ha ido muy bien y que estás saliendo otra vez con mi hijo». La mujer sonrió levemente, pero fue imposible para Seo-hee devolverle la sonrisa a alguien que actuaba como si lo supiera todo sobre ella. «Sí», musitó apenas, y la mujer hizo una mueca. «Respondes demasiado rápido considerando la promesa que me hiciste». Jeonjin sonrió y Seo-hee pensó en los 50 millones de wones que había recibido. Y estaba a punto de decir que los devolvería, pero Min Jeonjin habló primero. «Te ves igual que cuando eras más joven, aunque en esa época tenías 20 años, así que tampoco ha pasado tanto tiempo». Fue una declaración extraña, especialmente la parte en la que parecía decir que ya la conocía, pues en ese entonces, cuando tenía 20, Seo-hee no estaba en Yongwon-dang, estaba en la universidad. Sin embargo, Min Jeonjin hablaba como si la hubiera conocido en ese entonces. Mientras Seo-hee fruncía el ceño, la mujer se encogió ligeramente de hombros. «En realidad te vi una vez antes. Fue después del funeral de mi cuñado camino a Yongwon-dang, en la carretera que lleva allí. Probablemente no lo recuerdes». Min Jeonjin lo dijo como si fuera un simple hecho, pero Seo-hee sí recordaba ese día, solo que lo que recordaba era una fila de autos negros interminables. El hecho de que ella la hubiera visto en ese entonces y que aún lo recordara resultaba sorprendente, y entonces Jeonjin dijo algo aún más inesperado. «Lo recuerdo. Recuerdo la expresión en los ojos de mi hijo cuando te vio ese día. Fue la primera vez que lo vi mirar algo así». Recordando el rostro de Tae-eun reflejado en la ventanilla polarizada del auto aquel día, Min Jeonjin soltó una risa amarga. Su hijo nunca había sido alguien que mostrara mucho interés en los demás, y a menos que fuera necesario, rara vez recordaba rostros o nombres. Era amable y educado, pero incluso ella, su propia madre, a veces se preguntaba si sus afectos eran sinceros. Pero aquel día había mirado por la ventana como un chico común cautivado por su primer amor. Debería haber apartado la mirada con su habitual indiferencia, pero no lo hizo. De hecho, cuando el auto empezó a alejarse, incluso estiró el cuello para seguir mirando a la chica que permanecía allí de pie. Min Jeonjin bajó la mirada por un momento. Me sentí aliviada y también agradecida. Pensé, así es mi hijo. Creí que podría estar tranquila, pero... Por un instante la mujer frunció el ceño como si recordara algo doloroso, y luego volvió a mirar a Seo-hee. ¿Tienes idea de cómo se me cayó el corazón cuando te vi de nuevo en Yongwon-dang esta primavera? Fue solo una pregunta retórica, porque pronto la mujer continuó. De hecho, me arrepentí. Después de todo, solo es amor. Pensé que si hubiera dejado que mi hijo se involucrara contigo en ese entonces, todo habría terminado ya. Jeonjin ahora sabía que era inútil regañar a Seo-hee por algo que ella nunca supo. Pero ahora que lo pienso, si ustedes dos hubieran empezado a salir en ese entonces, estoy segura de que habrían anunciado formalmente su intención de casarse después de graduarse. La mujer soltó una risa vacía para luego sacar una bolsa de compras blanca y extenderla hacia Seo-hee, invitándola a tomarla. «Es un regalo.
Le pedí a un médico que conozco que me recomendara unas buenas zapatillas para alguien como tú. Ya que en algún momento tendré que ir al hospital con mi nuera, podrías venir conmigo cuando tengas tiempo. Y si te sientes incómoda conmigo, puedes ir con Taehoon, o incluso sola. Jeonjin hizo una breve pausa. No estoy diciendo que vaya a curar tu pierna ni nada por el estilo, pero... Incapaz de terminar la frase, la mujer suspiró con frustración, como si estuviera molesta consigo misma. Lo siento, eso era lo que realmente quería decirte hoy, dijo la mujer mirando a Sehee, que no tenía la menor idea de qué decir en esos momentos. Sehee observó cómo el auto se alejaba de la fundación. Aún sostenía la bolsa de compras que le habían dado. Min Jeonjin se había disculpado, una disculpa que ella nunca había esperado, por lo que no se molestó en responder con un está bien o un no se preocupe. Simplemente aceptó la bolsa, todavía sorprendida y algo desconcertada. Uno de los muros que le había parecido de los más grandes se había derrumbado, pero de todos modos Sehee aún no estaba segura con respecto al matrimonio. Y al cruzar el vestíbulo para regresar a su estudio, una figura familiar le sonrió con entusiasmo. Era Song Min-seon, la jefa de equipo del departamento de negocios. La mujer la acompañó hasta el ascensor mientras hablaba sobre la pintura que ella había estado trabajando un día anterior. Y solo después de que el ascensor llegó, la jefa de equipo miró discretamente a su alrededor, carraspeó y dijo: bueno, supongo que no importa. De todos modos, pronto habrá un anuncio sobre el programa de estudios en el extranjero. Pero parece que tú obtuviste el puntaje más alto, ¿lo sabías? Song Min-seon sonrió mientras Sehee negaba con la cabeza, sorprendida. Solo cuando la jefa de equipo la felicitó y Sehee volvió a su estudio, pudo ordenar sus pensamientos. Había creído que el programa en el extranjero todavía no estaba confirmado. La luz de la tarde entraba por la ventana, obligándola a entrecerrar los ojos. Luego desenvolvió el regalo de Min Jeonjin. Dentro de la caja había un par de zapatillas blancas completamente nuevas. Las sacó con cuidado y las colocó en el suelo, deslizando los pies dentro de ellas. Al ponerse de pie apoyándose en el escritorio, sintió cómo las zapatillas sostenían firmemente sus tobillos. Sehee bajó la cabeza en silencio y observó la punta de los zapatos, y luego pensó en el lugar al que quería ir con ellos. Desde el accidente había vivido como si la arrastraran a una corriente, sin saber hacia dónde iba ni qué era lo que realmente quería. Hubo días en que simplemente mantenerse de pie sobre su pierna herida era una lucha, dejándola sin aliento y completamente agotada, pero ahora sentía como si por fin pudiera liberarse de esa corriente. Y ya sabía hacia dónde quería correr con sus nuevos zapatos, así que sin dudarlo, llamó a Taehoon y cuando este contestó, ella finalmente dijo: vayamos a una cita mañana. Sehee pudo oír la risa entre dientes de él a través del fono, al mismo tiempo que sus mejillas se teñían de un suave rubor y su corazón se calentaba. Al día siguiente, Taehoon la recogió frente a la fundación. Como ya se acercaba la hora de la cena, fueron directamente a un restaurante. Era uno pequeño, coreano, tranquilo y con pocos clientes. Fiel a su decoración sencilla y elegante, los platos eran deliciosos, de sabores suaves y modestos. A Sehee le recordó a la cocina de casa y la hizo relajarse. Y después de la comida pidieron el postre. Y cuando terminaron, salieron a pasear tranquilamente por el jardín. Con los días alargándose al comienzo del verano, caminaron tomados de la mano sin un rumbo fijo, usando el buen clima como excusa, pero el calor en sus manos entrelazadas y la ligera aceleración de sus respiraciones no podía atribuirse solo al clima. Además, Sehee tenía una respuesta que debía darle, así que después de mirar sus nuevos zapatos, se giró hacia él. Hay algunas cosas que desearía que dejaras de hacer. Al final de su comentario, levantó la mirada y se encontró con los ojos de Taehoon. A veces parece que fumas o bebes demasiado. Sehee apartó la vista enseguida, murmurando como si hablara consigo misma. Al sentir la mirada de Taehoon sobre ella, volvió a mirarlo con cierta resignación. Él estaba sonriendo. Bueno, a veces es inevitable cuando trabajo por más de 12 horas, dijo Taehoon. Luego inclinó la cabeza hacia ella, bajando la voz con un tono burlón y juguetón. Parece que quieres decirme algo muy importante. ¿Acaso quieres vivir mucho tiempo conmigo, Sehee? Molesta por la manera en la que hablaba, como si ya conociera su respuesta, Sehee replicó con palabras que ni siquiera estaba segura de sentir. Taehoon ignoró por completo su comentario e hizo otra promesa. Está bien. ¿Algo más? Volvió a preguntar como si la animara a decir todo lo que ella quisiera, como si él estuviera dispuesto a escucharlo todo. Sehee asintió levemente y sin rodeos le dijo que también desearía que dejara de ser tan astuto, tan presumido, como si lo supiera todo. Y cuando terminó de hablar, lo miró. Taehoon simplemente la observaba en silencio e incómodo por su mirada fija. Desvió la vista y murmuró: Si tienes algo que desees que yo cambie, solo dilo ahora. Y ante sus palabras abruptas, Taehoon inclinó ligeramente la cabeza,
como si estuviera complacido, su mirada recorrió lentamente desde la cabeza hasta sus pies, para luego estirar una mano y acomodar con suavidad un mechón de su cabello detrás de su oreja. Bajo la brisa ligera del comienzo de verano, el gesto se sintió extrañamente delicado. Solo ven a mí tal como eres. Parecía satisfecho, como si ya conociera sus sentimientos y la respuesta escondida entre sus palabras torpes, sin necesidad de que ella lo dijera en voz alta. Él sonrió y abrió los brazos, invitándola a acercarse. Ella entonces dio un paso hacia él y lo abrazó con fuerza. Como aquel día en que él había sacudido lo más profundo de su corazón, volvió a lanzarse hacia él, encajando perfectamente en su abrazo. Luego, en una voz apenas audible, confesó que le gustaba, y como si hubiera estado esperando esas palabras, Taehoon la abrazó con más fuerza y se inclinó para besarla. Era la primera vez que Sehee entraba en su casa. El apartamento de Taehoon siempre había sido así. Compararlo con el pequeño anexo donde ella vivía era absurdo, pero aún así no pudo evitar sentir una extraña sensación de asombro. Era como si la casa hubiera sido construida alrededor de él, moldeada según su carácter, tonos acromáticos con acentos azul marino. Los altos techos le daban al lugar una sensación de amplitud. Era demasiado grande para un hombre que vivía solo, y sin embargo, Sehee no podía imaginarlo viviendo en otro lugar. Y entonces la pregunta, ¿quieres ducharte?, llegó de repente. Taehoon levantó ligeramente una ceja mientras apretaba con suavidad su mano, pero ella negó rápidamente. Él entonces tiró de ella con suavidad, acercándola para abrazarla por detrás, y sonrojada, Sehee apoyó sus manos sobre las de él, que se deslizaban por su cintura intentando detenerlo. Luego le pidió que le prestara un poco de ropa. Ya era tarde, no había planeado terminar en su casa después de regresar a Seúl a esa hora, y no podía quedarse con la misma ropa que había llevado todo el día. Solo una camiseta cómoda o algo así. Taehoon la observó durante un momento. Luego inclinó la cabeza frunciendo ligeramente el ceño y le susurró que simplemente vagara por allí tal como llegó al mundo. Y al ver que ella estiraba la jeta, bueno, él sonrió mientras le daba un beso en la oreja y le decía que iría por una camiseta. Su cita, que se suponía había terminado cuando ella aceptó su propuesta de matrimonio, parecía apenas comenzar para él, al menos por esa noche. Y minutos después, tras darse un largo baño, Sehee salió vestida con la camisa que Taehoon le había dado y que apenas cubría las partes esenciales. Aún así se sentía un poco incómoda y cohibida. Taehoon, que estaba afuera, se acercó lentamente y tomó un mechón de su cabello húmedo entre los dedos. Su piel llevaba el mismo aroma fresco de su gel de baño. Era un olor que Sehee había sentido muchas veces desde que llegó a Seúl. Ese aroma limpio que siempre llenaba sus sentidos, sobre todo cuando apoyaba su rostro en su cuello. Y tal vez era porque estaba en un lugar desconocido o porque aquel espacio parecía envolverla de la misma forma que él. Pero una tensión inexplicable recorrió su piel. Él dijo su nombre. Ella levantó la mirada y encontró sus ojos. Su mirada ya estaba descendiendo mientras sus dedos rozaban el dobladillo de la prenda, y durante un instante ninguno de los dos habló hasta que él la atrajo a sus brazos. Esa noche silenciosa alrededor de ellos apenas comenzaba. Finalmente, Taehoon la soltó cuando su voz se volvió ronca. Él la atrajo más cerca y le dio suaves palmadas en la espalda mientras le susurraba que durmiera. El calor de su abrazo la arrulló de nuevo hacia el sueño. Sehee se acurrucó contra él, pero al cabo de un momento levantó la cabeza cuando una duda emergió. ¿Tú ¿me conocías desde antes? No estaba segura de haber formulado bien la pregunta, todavía estaba somnolienta, pero Taehoon pareció entender a qué se refería. Su gran mano volvió a acariciar su mejilla, luego se inclinó y besó suavemente su frente. Ahora ya sé un poco más sobre ti. Al oír eso, Sehee cerró los ojos formando un pequeño puchero en los labios. Murmuró algo inteligible mientras fruncía el ceño. Él se inclinó un poco más, como si intentara escucharla mejor, y entonces estalló en una suave carcajada. Su voz apagada por el sueño resonó en el silencio que precedía al amanecer. Aquella noche, abrazados el uno al otro, terminaron cayendo en un sueño profundo y lleno de sueños. Al salir de la oficina del equipo de negocios, Sehee se volvió hacia el líder Song Min-seon, que la había acompañado hasta la puerta. Justo antes de que se anunciaran los resultados del programa de estudios en el extranjero, Sehee había expresado su intención de retirar su solicitud, aunque los resultados ya circulaban de manera informal entre los solicitantes. Pero pensó que era mejor retirarse antes del anuncio oficial. Ayer se había publicado finalmente los resultados y Sehee fue llamada a la oficina del equipo de negocios para firmar el formulario de desistimiento.
aburrimiento. Aún seguirás trabajando en nuestro estudio por un tiempo, así que no hables como si fuera una despedida definitiva, dijo la mujer y Sejhi asintió. Era cierto, todavía le quedaba su proyecto de colaboración con Construcciones Jungmoon. Fue en ese momento que la voz de Jun Jun resonó en el pasillo. Sejhi se giró y vio a su amiga corriendo hacia ella, sin aliento, recién llegada de su ciudad natal tras escuchar la noticia de su aceptación. Con la retirada de Sejhi, Yujun, quien había obtenido el tercer mejor puntaje, había tomado su lugar. Sejhi se sentía increíblemente aliviada, pero en cuanto a su amiga la vio, rompió a llorar. Ambas sonrieron y se abrazaron. Ella le dio suaves palmadas en la espalda y susurró: «Hazlo bien». Y eso solo hizo que Yujun llorara aún más fuerte. Una brisa fresca soplaba frente al edificio de Wandam. Mientras tanto, Taeun miró impasible al hombre que estaba de pie frente a él y cuyos ojos estaban llenos de una abierta hostilidad. Había estado esperando a Sejhi después de dejarla allí. Justo cuando pensó que debería estar regresando, un automóvil llegó. Una de las amigas de Sejhi salió del vehículo llorando mientras se apresuraba a entrar al edificio. Y el hombre que bajó del asiento del conductor resultó ser un conocido no deseado. Director Jun Taeun. Tras un largo momento de silencio, el amigo de Sejhi finalmente habló. Puede que usted no lo entienda, director, pero esta es una oportunidad realmente buena para Sejhi. No es algo a lo que debería renunciar solo por alguien como usted. Taeun lo observó. Su habitual sonrisa educada había desaparecido. En su lugar, enfrentó directamente la furia de Kim Ju-wan mientras lo evaluaba con calma. Aquella reacción era demasiado intensa para tratarse solo de un amigo. Era excesiva, pero Kim Ju-wan parecía genuinamente preocupado por el futuro de Sejhi, no solo por sus propios sentimientos no correspondidos. Incluso si Sejhi dijera que no iría, eso sería rendirse. Debería haber intentado detenerla por su futuro, ¿no lo cree? Continuó Kim Ju-wan hasta que finalmente Taeun soltó una risa. Esta vez era una risa genuina que le nació desde el fondo del pecho. Ahora lo entendía todo. Solo entonces sus ojos se volvieron fríos mientras lo miraba. ¿Y por qué debería hacerlo? Ante la pregunta casual, Kim Ju-wan apretó los puños y gritó el nombre de Taeun. La mirada en sus ojos era como la de alguien que tenía al frente a su peor enemigo, revelando así su inquebrantable creencia en el amor que albergaba. Un sentimiento verdaderamente noble. Esa oportunidad en el extranjero, la que intentaste con tanto esfuerzo darle, yo puedo enviarla 2 o 3 veces más si ella quiere. No necesita sufrir así. Taeun habló mientras avanzaba lentamente hasta colocarse a un solo palmo de distancia de Ju-wan. Luego sonrió con burla, ridiculizando los sentimientos del joven, quien había tenido que recurrir a métodos tan indirectos porque ni siquiera estaba en posición de expresar abiertamente su preocupación por ella. Y sí, lo que decía era cierto. Había dejado que Sejhi continuara con sus planes porque ella así lo quería. Pero al verla adelgazar cada día más, tras noches enteras sin dormir, era casi un milagro que no hubiera destrozado a Kim Ju-wan. ¿Qué tenía de maravilloso estudiar en el extranjero después de todo? Él podía hacer innumerables cosas por ella, cosas que no requerían que se marchara del país. Kim Ju-wan, Dijo Taeun dando un paso más cerca. Simplemente estaba declarando la realidad, pero Kim Ju-wan, pese a su postura rígida, levantó la cabeza y sostuvo su mirada. no sé qué pasa por la mente de un artista tan noble como tú, pero no te excedas de tus límites. Taeun trazó una línea clara. Juega el papel de su incondicional si quieres, pero me pregunto, ¿qué pasaría si confesaras tus sentimientos a Sejhi con este mismo valor? Deberías hacerlo antes de que nos casemos. Así al menos tus sentimientos podrán seguir siendo puros. Mientras lo miraba con una ligera compasión, sabiendo que Kim Ju-wan volvería a retroceder bajo el pretexto de pensar en Sejhi, un espasmo de vergüenza cruzó brevemente el rostro del joven pintor. Y al verlo, Taeun soltó una breve risa y pasó junto a él. Sin embargo, cuando entró al edificio, su expresión volvió a ser tranquila y contenida. A pesar de sus palabras burlonas, no se sentía particularmente bien, incluso después de haber empujado el amor de Kim Ju-wan al borde del abismo. Aún sentía un impulso perverso de verlo completamente destruido, incluso después de confirmar que él no era nada más que un amigo para Sejhi. Y quizás si Kim Ju-wan hubiera sido como cualquier otro hombre, Taeun no se habría sentido así de disgustado. Podría haberse reído de él o haber usado su poder para aplastarlo, pero lo realmente perturbador era el hecho de que Kim Ju-wan era un buen hombre, y la certeza de que ese joven habría sido una buena opción para Sejhi lo irritaba. Sentía que si él no hubiera aparecido en su vida, tal vez algún día Sejhi habría aceptado los nobles sentimientos de ese chico. Y aún así, probablemente su vida habría estado bien. Ella habría encontrado su lugar dentro de una familia amable, una familia que quizás habría llenado el vacío dejado por la desaparición de la suya. Y comparado con eso, ¿cómo habría sido su vida sin ella? Quizás habría vivido bien. Se hubiera casado con una mujer
mujer aprobada por su familia, dirigiría sus negocios sin pérdidas y seguiría su camino predeterminado, impecable como siempre. Pero sin Sejhi, todo eso sería una mentira, una simple fachada. Taehoon reprimió una maldición y esbozó una sonrisa cuando el sonido de unos pasos ligeramente cojeantes resonó en el vestíbulo. Sejhi había llegado. Después de calmar finalmente a Yu-jung y enviarla a la oficina del equipo de negocios, Sejhi se volvió para regresar con Taehoon, pero se sobresaltó al verlo de pie en el vestíbulo y sus ojos se abrieron con sorpresa, pues se suponía que él debía estar esperándola en el coche. Mirando rápidamente a su alrededor, se apresuró hacia él, pero Taehoon, como si quisiera decirle que no corriera, llegó primero a su lado con sus largas zancadas y sonrió de forma tranquilizadora. ¿Salió todo bien? Preguntó. Ella asintió al mismo tiempo que él levantaba una mano y tocaba ligeramente las comisuras de sus ojos enrojecidos. ¿No te arrepientes? Parece que lloraste. Sejhi parpadeó ante su pregunta. Estaba preocupado por su decisión de quedarse con él y renunciar a su oportunidad de estudiar en el extranjero. Ella negó y le explicó que se había encontrado con su amiga y que ambas habían llorado muchísimo. Supongo que eso también me puso un poco sentimental. Además recordé todo el esfuerzo que puse en Wandam, pero no me arrepiento. Su voz esta vez era más firme, sin dejar espacio para dudas sobre su decisión. Taehoon apretó ligeramente su mano y entonces recordó algo que quería preguntarle, si su amiga se prepararía para estudiar en el extranjero. Sejhi respondió que sí mientras él la guiaba fuera del edificio. Al salir, el sol de mediodía hizo que ella entrecerrara los ojos y Taehoon levantó la mano para cubrirle el rostro y hacerle sombra mientras hablaba. Debiste mudarte de ese lugar también. Ella asintió antes de que él agregara en un tono entre serio y juguetón. Vivamos juntos. Oh. Sejhi salió de la oficina junto a la gerente Park. Desde temprano había estado reunida con el equipo de arte de construcciones Jungmon. Esperaba terminar alrededor de las 4 o 5 de la tarde, pero la conversación se prolongó casi hasta la hora de cierre. Sin embargo, cuando ambas salieron esperando el ascensor, la gerente Park presionó el botón que marcaba hacia arriba del ascensor. Probablemente había sido un error, y podría haberlo corregido fácilmente presionando el botón correcto, pero una mala sensación le recorrió el cuerpo. Y como siempre, su presentimiento resultó acertado. La gerente Park, que había estado actuando como si nada, de pronto pareció darse cuenta de lo que había hecho. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No era la reacción de alguien que simplemente había presionado el botón equivocado. Estaba claro que ella ya sabía algo. La gerente Park soltó una risa torpe y corrigió el error, pero Sejhi respondió con una sonrisa incómoda. Y aunque ambas fingieron no saber nada, ya no podía evitar preguntarse cuánto sabía realmente la chica y si alguien más también lo sabía. ¿Cómo lo supiste?, preguntó con cautela, intentando medir la situación solo para saber poco después que ya muchos allí ya sabían de su relación con el director Jun Tae-un. Cuando llegó a la oficina de él ya la estaba esperando y tampoco pareció muy sorprendido cuando Sejhi le contó lo que había descubierto. De hecho, respondió con un ligero ¿ah, sí?, para luego sonreír con aire juguetón. El corazón de ella había estado latiendo con fuerza durante todo el camino hasta allí, pero al verlo tan tranquilo, todo parecía menos grave. Entonces, ¿ya lo pensaste?, preguntó él casualmente, jugando con los lóbulos de sus orejas rojas. Sejhi no tuvo que preguntar a qué se refería y solo después de pensar un poco más, finalmente respondió. Está bien, vivamos juntos, dijo como si acabara de tomar una decisión que llevaba demasiado tiempo rondándole la cabeza. Y así, mudarse juntos ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Ya de por sí Sejhi no tenía muchas pertenencias para empezar, así que pudieron trasladar todas sus cosas en un solo viaje. Y esa noche, mientras permanecían acostados juntos, Taehoon le propuso visitar Jongwandam. Quería pedir formalmente su mano a la señora Jeong y al tío Cholwan en persona, pues para Sejhi ellos eran los más cercanos a una familia, a las figuras de unos padres. ¿Pero estás bien con eso?, preguntó ella y en respuesta, él simplemente besó su frente como si fuera un hecho. A la mañana siguiente, Sejhi llamó primero a la señora Chang. Ella ya estaba al tanto de la situación y aceptó de inmediato reunirse con Taehoon. Sin embargo, Sejhi dudó antes de llamar al tío Cholwan y contarle que se iban a casar. ¿La reacción de su tío? Bueno, una serie de hipidos entrecortados que dejaron muy en claro su protesta, y quizás por eso estaba tan nerviosa ahora mismo mientras se tomaba un tiempo antes de entrar a Jongwandam. Está bien, yo lidiaré las cosas con él, le había dicho Taehoon para transmitirle un poco de coraje. Solo entonces, ambos empujaron las puertas anunciando que ya habían llegado.
Después de cenar, Tae-eun se excusó para que Se-hee pudiera conversar tranquilamente con la señora Jeon. Mientras tanto, dijo que hablarían un momento a solas con el tío Chol-wan, quien en ese instante parecía un hombre camino al patíbulo. Poco después, Se-hee y la señora Jeon se pusieron al día sobre lo que había ocurrido en Yonggwang antes de su partida. Para ellos, las cosas habían marchado relativamente bien, pero para su media hermana la situación era muy distinta. Según la señora Jeon, su familia estaba completamente arruinada. Se-hee escuchó los detalles con evidente sorpresa. Ay, tu madre siempre fue extremadamente protectora con Yeonji. Siempre era mi bebé esto, mi bebé aquello. La idolatraba tanto que a veces daba miedo. Pero cuando el dinero entra en juego y la gente lucha por sobrevivir, hasta el amor puede desaparecer. Ahora más parecen una madre y una hija que quieren matarse. Escuchar eso no le dio ningún tipo de consuelo a Se-hee, mucho menos alivio. Y sobre todo, solo tenía una preocupación. Ellos no han venido aquí, ¿verdad? Se-hee temía que esas mujeres aparecieran para causar problemas a la señora Jeon o al tío Chol-wan. Sin embargo, la señora Jeon la tranquilizó asegurándole que su madre no había vuelto a presentarse desde que todo salió a la luz. Y al notar la expresión pensativa de Se-hee, la señora Jeon decidió cambiar de tema para animarle un poco. Tomó su muñeca con suavidad y elogió la bonita pulsera que llevaba. Se-hee le explicó que era un regalo de Tae-eun, algo así como una promesa entre ambos mientras esperaban a que sus anillos de compromiso estuvieran listos. Al oírla, la señora Jeon sonrió con ternura. Entonces, ¿ahora eres feliz? Se-hee la miró y sin dudarlo sonrió. Sí, lo soy, señora Jeon. La respuesta llenó de lágrimas a la mujer, que la observó con una mezcla de alivio y alegría, como si en ese instante finalmente pudiera quedarse tranquila por ella. Cuando Se-hee salió después de una larga charla con la señora Jeon, ambas se encontraron con un pequeño escándalo en el patio. Si alguien hace llorar a nuestro Se-hee, este viejo tío no lo va a permitir. Era la voz de Chol-wan. Estaba completamente borracho y con el dedo levantado regañaba a Tae-eun, quien parecía perfectamente sobrio como si no hubiera bebido ni una sola gota de alcohol. La señora Jeon fue la primera en reaccionar. Se acercó de inmediato, tomó a Chol-wan del brazo y comenzó a reprenderlo mientras intentaba apartarlo de Tae-eun. Cuando el hombre terminó prácticamente colgado de sus hombros, se volvió hacia Se-hee y Tae-eun con una sonrisa algo avergonzada. Al mismo tiempo, le sugirió que fueran a descansar a la habitación que Tae-eun solía usar cuando se quedaban allí. Y cuando finalmente se quedaron solos, Se-hee se volvió hacia Tae-eun con el ceño ligeramente fruncido. Prometiste que no volverías a... Pero antes de que pudiera terminar la frase, él se inclinó y la besó. Fue un beso breve, suficiente para cortar sus palabras. Luego se apartó apenas y murmuró junto a sus labios que él había cumplido con su promesa. Las mejillas de Se-hee se tiñeron de rojo de inmediato. Giró la cabeza con rapidez, pero cuando miró alrededor se dio cuenta que ni la señora Jeon ni su tío seguían a la vista. Después de eso, Tae-eun tomó su mano con naturalidad y la guió hacia el anexo. Ambos caminaron juntos por el mismo sendero que tantas veces había recorrido antes. Pasaron por el lugar donde ella solía bajar la mirada para evitar encontrarse con la suya demasiado tiempo. Por el mismo camino donde alguna vez temió que alguien descubriera lo que sentían. Pero ahora era diferente. Bajo la luz de la luna clara, sus manos entrelazadas se veían sin ningún intento de ocultarse. Ya no había pasos cautelosos ni miradas esquivas. El pasado, con todas sus dudas, sus miedos y sus silencios, parecía quedarse atrás poco a poco, como si el presente lo fuera borrando con cada paso que daban juntos. Se-hee había pasado demasiado tiempo temiendo lo que podía perder, dudando de si tenía derecho a desear algo para sí misma, pero ahora caminando a su lado sentía que esas inquietudes se disolvían lentamente, como si, sin darse cuenta, hubiera cruzado la frontera entre la incertidumbre y la tranquilidad. Aún así, todo le resultaba un poco irreal. Cada paso que en Seúl le parecía natural se sentía distinto en Yonggwang-dam, como si el lugar donde había guardado tantas inseguridades estuviera viendo nacer una versión nueva de su vida, como si estuviera soñando. ¿A dónde quieres ir de luna de miel? Preguntó entonces él, acomodándose en el pórtico donde solían encontrarse. Se-hee lo miró por un momento y le devolvió la pregunta. Tae-eun se detuvo. Luego, con una leve sonrisa, sugirió que fueran juntos a ver la aurora. La brisa húmeda del cambio de estación movía las hojas mientras las cigarras cantaban entre los árboles. Tae-eun hablaba con la tranquilidad de alguien que parecía conocer de antemano el final feliz que Se-hee había deseado durante toda su vida, como si incluso en un mundo que no era un cuento de hadas, él pudiera convertir el suyo en uno. Ella permaneció en silencio un instante. Había tantos lugares en el mundo a los que nunca había podido ir, que cuando por fin se permitió desear algo no supo por dónde empezar.
pesar, pero ahora lo entendía. Solo tenía que caminar hacia donde quisiera, hacia donde su mirada se detuviera, hacia donde él estaba. Y como si ese momento se arrojara por fin hacia la luz que había anhelado durante tanto tiempo, ella finalmente soltó. «Está bien, vamos a verlo juntos», dijo mirándolo directamente a los ojos. Desde que se confirmó oficialmente el matrimonio del director de construcciones Jung Moon, poniendo fin a la noticia que llevaba meses circulándose en forma de rumores desde comienzos del verano, la atención pública no dejó de crecer. La futura novia no era la hija de un chebol, como muchos habían especulado, tampoco una celebridad. Era una artista 6 años menor que él. Después de que el equipo de relaciones públicas del grupo Jung Moon publicara un comunicado sobre Sehee, se comenzó a correr entre los empleados de la empresa el rumor de que ambos se habían conocido durante el proyecto de colaboración artística de construcciones Jung Moon, lo que causó un gran revuelo. Y como resultado, cada vez que Sehee visitaba Jung Moon, recibía miradas descaradas. «No dejes que esos artículos te desanimen», le dijo su suegra, con quien ahora mantenía una relación mucho más cordial. «Eres una artista de bestsellers. Hoy será tu primer partido en vivo, ¿verdad?» Sehee asintió ante la pregunta. Los dragones de Jung Moon habían avanzado a la serie coreana, pero esta temporada tenía un significado especial, después de que el equipo lograra llegar hasta allí pese tras varias controversias. Por eso el ambiente en el estadio de los dragones de Jung Moon, donde se celebraba el partido de esta noche, estaba más encendido que nunca. Y poco después, Taeun y Sehee llegaron al estadio. Era su primera aparición pública juntos como pareja. Antes de que comenzara el partido, ambos aparecieron en la pantalla gigante del estadio sentados en los asientos VIP. El público coreó sus nombres mientras el foco los iluminaba, haciendo que el nerviosismo de Sehee reapareciera por un instante, pero solo duró un momento. Cuando el juego empezó, la tensión se apoderó de ella por una razón completamente distinta. Durante 5 horas el marcador cambió una y otra vez. Incluso Sehee, que no sabía nada de béisbol, terminó al borde de su asiento, y entonces un jonrón en la última jugada acabó de sellar la victoria. Fuegos artificiales azules y dorados explotaron en el cielo nocturno mientras el estadio estallaba en vítores ensordecedores. Taeun no pudo evitar reír al ver el rostro sonrojado y emocionado de Sehee. Era el primer campeonato de los dragones de Jung Moon en 21 años. Y en cuanto se confirmó la victoria, los organizadores bajaron a Taeun al campo. Sehee, que lo acompañó hasta allí, observó desde unos pasos atrás. El estadio se había convertido en una auténtica fiesta. Y después de abrazar a cada jugador, Taeun levantó el trofeo de campeón y la multitud coreó su nombre con todas sus fuerzas. La emoción recorrió la espalda de Sehee como un escalofrío, mientras lo veía regresar hacia ella, donde estiró su mano para que se acercara junto a él. Y de pronto, todas las miradas se posaron sobre ellos y comenzaron a gritar felicitaciones y un coro repetitivo para que la besara. Los gritos comenzaron a propagarse entre los jugadores y el público. Taeun soltó una risa resignada y miró a Sehee, que negó ligeramente con la cabeza avergonzada. Pero entonces, él tiró de ella con firmeza. Un destello de ansiedad cruzó por los ojos de ella, y sin darle tiempo a escapar, Taeun bajó la cabeza, pero solo rozó su nariz con la de ella. Los abucheos juguetones estallaron alrededor. Taeun, completamente imperturbable, la llevó consigo a través del campo, bajo las luces brillantes de la victoria, incluso en medio de la noche, como alguien que siempre la había guiado hacia la luz. Fin. Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.